Hola, buenas tardes. Acá estoy acomodando la Biblia, las Biblias, los apuntes porque hay mucha movida para hoy. Como hemos venido en toda esta serie de unos cuantos días, primero sobre la base de cómo leer la Biblia, cómo ir ajustando, cómo ir aprovechando, etcétera, etcétera. Pero en estos días, desde que empezamos con Proverbios, luego Santiago, de Santiago el Sermón del Monte, lo que estamos haciendo es descubriendo, valorando, si no lo hemos hecho, las llamadas referencias, ¿sí? Por eso que hoy le puse sigamos las referencias, seguir las referencias, que son las citas bíblicas que hay, ayer lo decíamos, en las Biblias de estudio, y en otras también, pero una tirita en el medio de la página donde hay indicaciones de citas bíblicas y el numerito a cuál versículo corresponde. Yo estuve buscando y veo que hay otras Biblias que no son de estudio, pero que también tienen las referencias y generalmente al pie. Esas referencias nos llevan a la historia que estamos tratando en el mismo libro, en otro libro, de repente del nuevo al antiguo, o son citas bíblicas y nos está diciendo, porque generalmente se dice, como dice el profeta Isaías, pero al costado o abajo tenemos la referencia para saber cuál es la cita exactamente que estaba mencionando. Siempre decimos de los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo dijimos que tiene una gran cantidad de citas bíblicas y a veces uno lee simplemente cuál es ese versículo o los versículos citados, pero muchas veces va a ser mucho más interesante si vamos a buscarlo y leemos todo el contexto de esa cita, ¿sí? De manera tal que quiero que hagamos un seguimiento, pero a la vez algo especial, esta vez con un versículo, a partir de un versículo, así como hicimos ayer con Santiago en relación con lo que Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerlo más amplio, vamos a ir de un lado al otro de la Biblia y voy a empezar con la anécdota que me movilizó mucho a buscar, a mirar las referencias. Uno puede leer algún dato de un pasaje bíblico y no entender de qué se trata, a qué se refiere y seguir de largo y nos perdemos todo ese contexto que nos va a dar luz sobre lo que acabamos de leer. Bueno, esto es en referencia, o sea, empezó a ayudarme a mirarlo especialmente cuando en el año 2020, en el programa 75, hoy es el 475, pero en aquel momento, en julio del 2020, empezamos a leer los libros pequeños de la Biblia. Y entonces, el primero, porque empezamos de atrás, era Judas, ¿sí? Un libro poco leído por mí, poco conocido, y donde me encontré con que había referencias muy extrañas. Pero además de extrañas, miren, leo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, digo, ¿qué es esto? Esto no está en la Biblia, no había referencia. Pero entonces, bueno, un comentarista enseña que había otros libros extra bíblicos, en este caso en el siglo I, o no, por supuesto la historia de Moisés, venían de mucho tiempo atrás, pero en el siglo I lo seguían conociendo, porque lo menciona Judas, los israelitas lo conocían, tipo leyendas, como en este caso, ¿no? El arcángel peleando con el diablo por Moisés. De manera que, primeramente, reconocer que hay un texto extra bíblico, un hecho que estaba acá mencionado. Pero después, siguiendo en la carta de Judas, que es bastante difícil, que se parece mucho a Segunda de Pedro, etc., entonces
Leí el versículo, era 11, era en el 11, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si uno sigue leyendo, no va a sacar ningún beneficio de la carta de Judas por no entender nada, ¿no es cierto? Ahora, acá hay lo que quiero mostrar que yo tengo. Hoy tengo mi Reina Valera, voy a leer algo de acá. Mi Reina Valera esta no es de estudio, pero al pie de este libro tiene un montón de referencias, porque cada una de las cosas que va mencionando, en este caso de otros libros de la Biblia, la referencia me ayuda a que yo vaya a leerlo. Entonces, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, versículo 11, y yo abajo tengo 11, Génesis 4, del 3 al 8, donde está la historia de cómo Caín mató a su hermano. Pero en el mismo versículo, todo para conocedores de la Biblia está escrito esto, y se lanzaron por lucro, por ganancia, ¿no? En el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si sigo leyendo, me pierdo la comprensión de esto. De manera que sigamos las referencias, porque acá abajo tengo, para lo de Coré y Balaam, números 16 del 1 al 35. Y creo que sigue más, porque esa es una historia interesantísima, porque este Balaam tenía una burra que le hablaba, y entonces era alguien que Dios también le daba indicaciones, y él después estaba con lucro, ahí había un pago para maldecir a Israel. El que no lo ha leído, el que hace mucho que no lo ha leído, vaya a leer este pasaje porque es impresionante. Eran números, los tiempos y las luchas de los israelitas que iban avanzando para la conquista y se encontraban con los enemigos por todos lados que les estaban entorpeciendo la conquista de Canaán, ¿sí? De manera que arrancamos con esto. Este es el valor de las referencias, ¿sí? En este caso nos llevan a una historia, en otros casos nos llevan a una cita bíblica o a un personaje o lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a dejar entonces, Judas había pensado leer, pero no nos va a alcanzar el tiempo para nada si nos metemos a leerlo de la burra de Balaam. Se los dejo para que cada uno lo haga. Pero creo que vamos a tener bastante material con un solo, no sé si son uno o dos, en algún caso es un versículo o más, que lo vamos a seguir. ¿De dónde salió? ¿Hasta dónde fue usado? Uno de los más famosos y conocidos mandamientos de la Biblia. No de los 10 mandamientos, pero sí mandamientos. Por eso pensé empezar por cuando lo mencionó Jesús. Y después vamos a buscar, vamos a seguir a lo largo de la Biblia, porque las referencias van llevando, y si uno hace todo el recorrido, descubre, bueno, lo que hablamos siempre, la unidad que tiene la Biblia. Cómo las cosas que Dios fue haciendo, fue mostrando, fue enseñando, en otro momento fueron aplicadas por Jesús, por los hombres de Dios. Bueno, arranco con Mateo, que no sé si lo leímos ayer, pero está en el Sermón del Monte, de manera que seguimos la onda del Sermón del Monte. Porque fue el primero en el cual pensé, 5:44, Mateo 5:44, después que Jesús les dijo, oíste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente. Ahí Jesús dijo, acá voy a enseñar acerca de la revancha, la vendetta, la venganza y todo eso. Y Jesús dijo, tengo escrito en rojo en esta Biblia, así que lo veo poco, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Sí? Después vamos a ir para atrás para ver esto. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es para seguir leyendo hasta el final del capítulo 5.
este mandato de Jesús de amen a sus enemigos, creo que es lo más revolucionario que hay en la Biblia como para pedirle al ser humano, ¿sí? Bien, primero dijo, oíste que fue dicho ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces ahí busqué dos citas del tiempo de Moisés. Primero tengo una en Deuteronomio y otra en Éxodo, ¿sí? En Deuteronomio 23:6, acá estoy en Levítico, no, a ver, ¿dónde estaba Deuteronomio 23:6? Que creo que lo marqué, acá está, 23:6, dice, porque Jesús dijo, ¿no? Como dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no era exactamente ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿no es cierto? Ahora, siempre era así, ¿de qué manera? Porque la enseñanza del Antiguo Testamento, dada por Moisés en el Pentateuco, tiene montones de matices, ¿no? Acá en 23:6 es una de las veces que Dios le está hablando, bueno, no lo iba a decir, pero este pasaje de 23 de Deuteronomio habla de los amonitas que dice, pero no te ofrecieron pan ni agua cuando cruzaste por su territorio, además emplearon a Balaam, hijo de Beor, para ir a maldecirles. Ese episodio de Números que está mencionado en Judas, está mencionado en Deuteronomio. Pero en relación con eso, con los amonitas que no lo dejaban pasar, dice 23:6, por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. Así que en ese momento Dios estaba dando una indicación de odiar a los enemigos, ¿no es cierto? Muy bien. Pero después tengo Éxodo 23, que ahí nos manda la referencia, está ahí al costadito, estaban todas esas referencias. Éxodo 23, 4, 5 dice... no, me pasé a Levítico, no era esto. No era Levítico tengo otra cosa para el final. Éxodo 23, 4, 5 dice, de esas enseñanzas prácticas que Dios estaba dando al pueblo que estaban caminando a la conquista, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. De manera que la formación que dio al pueblo era tan amplia, ¿no? Tan detallista, tan meticulosa. Ahora, claro, cuando Jesús viene a dar las bases de lo que es el discípulo cristiano, Jesús ahí es tajante, ¿no? Le dice, que te habías oído desde que odia, no. Jesús dice en el 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Ahora, después me di cuenta que este no era el versículo centro de toda esta enseñanza. O sea, Jesús lo cerró perfectamente con ese mandato. Pero tenemos que volver al libro de Proverbios que estuvimos viendo últimamente. Y entonces vamos a ver Proverbios 25, donde tenemos otra vuelta de tuerca. Pero claro, Jesús conocía este proverbio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor se lo recompensará. O sea, acá es mucho más ampliado de Jesús que dijo, amen aún a los enemigos, ¿no? Pero acá tenemos esta enseñanza. Claro, hemos venido de leer proverbios, de toda una argumentación, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Acá está mucho más ampliado, ¿no es cierto? Jesús ya había hablado de dar lo que uno tiene para el otro, ¿no es cierto? Pero acá Salomón está hablando específicamente de los enemigos. Ahora, algo muy interesante, yo en mi Biblia donde dice, hará que se avergüence de su conducta, está la frase que aparece en Reina Valera, la más antigua y literal de las traducciones, donde dice, si se acuerdan de memoria, ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Mi Biblia acá de estudio dice literalmente ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza, porque eso era lo que decía la traducción del hebreo, ¿sí? Ahora, la Biblia más moderna, porque no será cuestión que nadie le vaya a poner a brasas en la cabeza, ni a cada persona que ha sido perdonada siendo enemigo le van a aparecer ascuas, ¿sí? Era una frase que significaba lo que acá ponen, harás que se avergüence de su conducta, ¿no? Yo quería buscar alguna cosa de este tiempo. Bueno, por ahí sería, harás que se le ponga rojo los cachetes, ¿no? De vergüenza, porque la idea era esa, la idea era que la actitud de aquel que hace algo por amor y no por rencor, de perdonar, de dar, porque el proverbio este es fantástico, dice, si tiene hambre y es tu enemigo, dale de comer. Si tiene sed y es tu enemigo, en realidad es aunque sea tu enemigo, dale de comer, dale de beber. Porque el segundo versículo es como para decir, tenés que hacer un esfuerzo muy grande al hacer eso, pero sabé que ese gesto tuyo va a hacer que él se avergüence, que él se sienta mal de cómo un enemigo o alguien de quien esperaba una mala actitud tuvo una buena actitud. Hay dos consecuencias, ¿no? Esto es rumiar la Biblia, ¿no? La estamos escarbando para entender bien. Hay dos consecuencias. Uno, la persona se sentirá avergonzado a ver que alguien de quien no esperaba eso le dio un acto de bien. Pero además, el Señor te recompensará. Y esta idea de la recompensa que está en Proverbios es la idea que Jesús en el Sermón del Monte repitió un montón de veces después de varias enseñanzas, ¿no? Que habrá recompensa del Señor. Ahora, ¿se acaba esto por acá? No, no se acaba. ¿Quién usó también la idea especialmente de Proverbios y la enseñanza de Jesús? Pues la enseñó el apóstol Pablo. Si recordamos el libro de los Romanos, que dedica 11 capítulos a enseñanzas doctrinales sobre la salvación de los judíos, de los gentiles, cuando llega al capítulo 12, ahí dice, bueno, después de todo esto, ahora viene enseñanza sobre la vida cristiana. Los cristianos deben ser así, 12 al final, pero especialmente 12 y 13. Bueno, y en 12:20 encontramos, leo desde el 18, me gusta mucho desde el 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sí? O sea, esa es la base de la enseñanza. En lo posible, en paz con todos. Pero, a ver si dice, pero no dice, pero dice, no tomen venganza, hermanos míos. Fíjense que el poner eso, no, antes de seguir hablando, dice, acuérdense que son hermanos, no tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, acá hay una cita, esa cita no la tomé, mía es la venganza, porque yo pagaré, dice el Señor. Esperen que me voy a fijar, tiene letra muy chiquitita. 19,
19, hay también la cita que ya leímos, la de Deuteronomio, la de Levítico, la de Proverbios, ¿sí? Pero ese mía es la venganza, yo pagaré, la tengo que buscar especialmente, pero quizás sea la de Deuteronomio, ¿eh? Una de Deuteronomio. Y dice Pablo, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta, ¿sí? Yo le puse entre paréntesis abajo ascuas de fuego para recordar que la vieja traducción decía eso. Bueno, acá está la cita, y si yo miro al costado o abajo donde están las referencias, voy a encontrar que diga de Proverbios 25, 21, 22, ¿no es cierto? Era Proverbios 25, 21, 22. De ahí, de manera que ahí estuvo, en Proverbios el versículo madre, ¿sí? Tiene que ver con las enseñanzas del Deuteronomio, después leímos del Levítico, y tiene que ver con el mandato de Jesús. Jesús directamente no habló de la venganza, no habló de sí o no, si era o no era. Dijo amar a todos y amar a los enemigos. Y después terminamos encontrando que estaba en Romanos. Ahora, quiero leer un pasaje, sí, creo que nos va a alcanzar el tiempo para leer ese pasaje, pero antes quiero volver al Levítico, si no lo saqué, acá tengo Proverbios 25, extraordinario como siempre Proverbios, ahora está lo que voy a leer, y yo recuerdo, creo que está como referencia también. Yo recuerdo la primera vez que yo leí el Levítico 19:18. La primera vez que lo leí que me quedé como en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo. De manera que acá está, eso estaba también como referencia, ¿eh? Ni le guardes rencor. Así que este es el corazón de lo que Salomón escribió en su proverbio. Este es el corazón. Pero lo que me sorprendió es cuando seguí leyendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está la firma acá. Dice, yo soy el Señor. De manera que no olviden Levítico 19:18. No era que solamente el ojo por ojo, diente por diente era la ley del Antiguo Testamento. No. En todas las leyes que el Señor les dio al pueblo de Israel para que convivan entre ellos, hasta con los enemigos, el mandato básico era ama a tu prójimo como a ti mismo. Es sorprendente, no es sorprendente porque conocemos al ser humano. Jesús tuvo que dar el sermón del monte como la base de la vida moral, ética, la conducta del cristiano, que ahí enseñó ama a tu prójimo. De nuevo. Bueno, pero quiero leer entonces un relato que por supuesto lo saqué de la referencia, donde hay algo que pasó maravilloso en el pueblo de Israel. Esto está contado en Segunda de Reyes, capítulo 6, en los tiempos de Eliseo. En los tiempos del profeta Eliseo, donde no todos los profetas lo pasaron mal como Elías, por ejemplo, que fue muy perseguido. Eliseo tuvo momentos muy positivos. Bueno, empieza en 6:8, voy a leer algo, parte. El rey de Siria, al norte, ahí pegadito a Israel, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y dijo, vamos a acampar a tal lugar. Y resulta ser, resumo un poquito, que iban a un lugar y los israelitas estaban avisados. Iban a otro lado, la idea era hacer una emboscada, y los israelitas estaban avisados. Entonces el rey de Siria, voy al 6:11. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó,
¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Me impresiona el reconocimiento de la labor profética, ¿eh? Pues entonces averigüen dónde está para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allí un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, miren cómo llamaban a Eliseo, el criado del hombre de Dios, Eliseo no era el criado de Eliseo, se levantó para salir. Vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y acá tenemos uno de esos pasajes maravillosos de obra de Dios en el tiempo de Eliseo. ¡Ay de mí, Señor! Clamó el criado, ¿qué vamos a hacer? La respuesta de Eliseo es muy famosa. No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Eso es fe, eso es fe. Entonces, Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi, el criado, los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo a los soldados del rey sirio, esta no es la ciudad donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme que yo los llevaré donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria, la capital de Israel. Después de entrar en la ciudad, Eliseo oró, Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria, de la capital, donde estaba el rey con los soldados israelitas. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Fíjense la relación gobernante con el profeta. Dios quisiera que tuviéramos así, ¿cierto? Gobernantes que estén buscando la dirección de Dios. Este era un tiempo que la dirección de Dios, el profeta le pedía y Dios lo hacía y todo estaba en concordancia con lo que Dios iba mostrándoles, ¿eh? Y el rey de Israel también aprendía que debía confiar en Dios en primer lugar. Pero en este caso, cuando se enteró de lo que había pasado, que habían sido desviados para ir a la boca del lobo, en ese momento lo primero que el rey dijo, los matamos, acá los tenemos a todos, terminamos y listo. No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Qué bien. ¿Acaso fue obra tuya la victoria esta? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y luego vuelvan a su rey. No solo que les perdonara la vida, sino que les diera de comer y beber. No sé si les suena de dónde venía esa enseñanza. No en aquel entonces, ¿no? No estaba, sí, ya había pasado Salomón. Y a lo mejor los proverbios estaban en pequeños rollitos circulando por ahí. Yo no sé si Eliseo conocía los proverbios de Salomón. Porque está después en el libro, no quiere decir que haya estado después cronológicamente. Salomón había estado antes. Bien, y fíjense cómo termina esta historia, que es exactamente la comprobación de lo que es no te vengues, dale de beber y comer a tu enemigo, porque Dios te va a recompensar. Vamos a ver el final. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. No solo de comer, un tremendo banquete. Y se los dio el rey de Israel. No era Eliseo y su criado, no, fue el rey de Israel. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey.
¿Se acuerdan eso de que Dios recompensa? Termina diciendo, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. De esa manera, habría que seguir leyendo, estamos en Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes sigue hasta la caída final de Judá, ¿sí? Acá todavía estaba el reinado, todavía estaba Israel, porque los sirios no vinieron más. Pero como los israelitas siguieron pecando y alejados de Dios, quien vino después fue el imperio asirio. Vinieron los asirios, mucho más poderosos que los vecinos sirios. De todas maneras, tiene tanta validez este pequeño relato donde nos muestra la cohesión que hay en la palabra, ¿no? Esto es una anécdota dentro de la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, el gran sabio en los proverbios ya había dejado dicho este principio que pone fin a una guerra. Lo de darle de comer y beber a tu enemigo pone fin a una guerra y cambia todas las situaciones, ¿sí? Por eso cuando Jesús enseñó que había que amar a los enemigos, venía todo en ese contexto de lo que significa que la vida está puesta en las manos de Dios, que cuando Dios dirige la vida, se mueve uno, se maneja uno por los mandamientos, y estos son mandamientos. Ya en el Antiguo Testamento lo tenemos con todo detalle. Después Jesús lo resumió en el Sermón del Monte, y después Pablo lo explicó primero y después volvió a poner el mensaje. Me pregunto a lo largo de la historia, ¿no? Qué poco, aún los cristianos, me venían las cruzadas con camino a Jerusalén para liberar el Santo Sepulcro y venían saqueando los pueblos. Me pregunto, me hace recordar a la Inquisición, donde alguien que parecía un cristiano torcido o un cristiano enemigo terminaban de una manera que estos son los principios de la vida del hombre para que vuelva a ser, para que pueda ser la manera en que Dios lo creó y lo pensó, a imagen y semejanza de Dios. Y después, cuando ya no, Dios pensó que ya no había remedio, se encarnó en Jesús y vino al mundo, y Jesús, con su muerte y resurrección, logró que fuera posible la transformación del hombre, el desarrollar la capacidad de amar y de perdonar a los enemigos, porque Jesús lo logra y lo sigue logrando, cambiar aún las actitudes más fuertes, más de enojo, más de ira que pueda tener el hombre, cambiarlo, porque Él trajo sanidad, vida eterna, vida nueva y esperanza. ¿Sí? Muy bien. Creo que terminamos, o a lo mejor encontramos algo más con esta serie de buscar las referencias. Ampliemos nuestros descubrimientos de la palabra, yendo de un lado para el otro, aprovechando las referencias para poder entender episodios, historias, tiempos completos para que la palabra nos siga enriqueciendo más. Seguiremos abriendo la Biblia. Que Dios los bendiga.